Hola, muy buenos días y bienvenidos al proyecto IPG Patsala de español. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en New Delhi. En esta universidad imparto asignaturas de lengua, literatura e historia de España, como por ejemplo literatura española medieval o literatura española del siglo XX y contemporánea, al igual que historia española del siglo XX. Y diferentes asignaturas de lengua española. En esta ocasión vamos a comenzar con el módulo 9 del paper de Historia y Cultura Hispanoamericana, que se titula La organización de las Indias Españolas, del siglo XV al XVIII, la América de los Habsburgo y la América de los Borbones. Comenzando con la América de los Habsburgo. A medida que los nuevos territorios americanos iban siendo incorporados a la corona española, se fue estableciendo en ellos un control político, económico y administrativo reflejo del español. La América de los Habsburgo se engloba desde los años 1527 hasta el año 1700, cuando muere el último de los Habsburgo, Carlos II. A continuación podemos ver una síntesis de los reyes que pertenecen a la dinastía de los Habsburgo. Los reyes católicos: Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Vamos a pasar a hablar de la organización administrativa en España. Al tomar posesión la corona española de los nuevos territorios conquistados en el Nuevo Mundo, se entiende que estos pasarían a ser una prolongación del reino español y por lo tanto su administración sería igual que en la península. Por eso se creó el Reino de las Indias como una parte más de la corona. Pero en la práctica se necesitaron muchos ajustes y cambios para adaptar la gobernación al extenso y lejano territorio que se quería abarcar. Al principio, los reyes católicos encargaron a Juan Rodríguez de Fonseca, miembro del Consejo de Castilla, la supervisión y organización gubernamental del nuevo. Pero a medida que crecía el territorio fue imposible para él abarcarlo todo, y éste tuvo que solicitar más hombres que le ayudaran con la tarea. Al final se determinó que estos hombres formarían un consejo aparte. En 1524, Carlos II creó definitivamente un consejo específico para estos asuntos, el Consejo Supremo y Real de las Indias. Cristóbal Colón fue el primer virrey en el Nuevo Mundo. Y más tarde, después de que su nieto renunciara a este privilegio a cambio de otras compensaciones, se crearon dos virreinatos principales: el de Nueva España, con su capital en México, y el del Perú, con su capital en Lima, separados ambos por el Istmo de Panamá. Vamos a hablar ahora brevemente de la Casa de Contratación. La Real Casa de Contratación de Indias fue creada en Sevilla en 1503 por los Reyes Católicos, con el objetivo de regular y fomentar la navegación y el comercio hacia el Nuevo Mundo, aunque fue ampliando sus funciones con el paso del tiempo. Se creó un puesto de piloto mayor en 1508 para supervisar que todos los capitanes que zarparan al nuevo continente tuvieran la preparación necesaria. El primero de ellos fue Américo Vespucio. Y también se creó un puesto de cartógrafo para confeccionar las cartas de navegación y rutas marítimas. Finalmente se creó el Padrón Real, un mapa náutico de las aguas del Nuevo Mundo. A continuación podemos ver una imagen de Sevilla en la segunda mitad del siglo XVI, realizada por Alonso Sánchez de Coello. La Casa de Contratación mantenía un estrecho contacto con la Real Hacienda, ya que una de sus principales funciones también era supervisar los bienes que entraban y salían del territorio peninsular: metales preciosos, maderas, materias primas, etc. Vamos a hablar ahora sobre el Consejo de Indias. Como ya hemos mencionado, el Consejo de Indias lo ratificó en el año 1624 Carlos I, y su objetivo era administrar las colonias en ultramar. Cuando la corte se fijó en Madrid, el Consejo se trasladó al Alcázar Viejo y después al Palacio Real, cuando se construyó. Fue en el año 1671 cuando se precisó el número de integrantes del Consejo y sus funciones. Se discutían temas de administración, justicia, hacienda, guerra y religión, y también tenían facultad para presentar a las personas que ocuparían los puestos más altos de la gobernación y de la Iglesia en Indias, siendo el rey el que elegía finalmente al candidato.
Con el tiempo y con la llegada de los últimos Habsburgo, el Consejo fue adquiriendo más poderes, llegando incluso a ser resolutivas sus decisiones. En el siglo XVII sus funciones se fueron disgregando. Se creó la Junta de Guerra de Indias en 1600 y la Cámara de Indias en 1600 a 1609 y a partir de 1644. Esta última fue suspendida durante algunos años y después instaurada de nuevo y se encargaba principalmente de proponer a los candidatos para cargos civiles y militares. Dicho esto, vamos a pasar a hablar de la organización administrativa en los virreinatos. La administración en el territorio americano se regía por un orden piramidal, cuya máxima autoridad ostentaba el virrey, que a su vez debía audiencia al monarca español. Vamos a ver una representación de los principales órganos administrativos y su estatus en la sociedad. En lo alto de la escala está el virrey, después las audiencias, más abajo las gobernaciones, después los cabildos o ayuntamientos de los pueblos y por último las autoridades indígenas. Para empezar, los virreinatos. Cuando la conquista del Nuevo Mundo se estableció, se crearon dos virreinatos para administrar y gobernar las nuevas tierras: el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú, que se mantuvieron de esta manera durante el periodo de los Habsburgo, hasta el siglo XVIII, momento en el que se crearían más virreinatos y se cambiaría la geografía política del territorio. Vamos a hablar primero del Virreinato de Nueva España. El Virreinato de Nueva España se creó el 8 de marzo de 1535 y se estableció la capital en la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán, rebautizada como Ciudad de México. Este virreinato era muy extenso y no solo incluía territorios americanos, sino también asiáticos, parte de los actuales Estados Unidos: California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida y partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana. También parte del actual Canadá, la parte sudoeste de la Columbia Británica. Centroamérica, Guatemala, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Islas, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe. Y territorios en Asia: Filipinas, las Carolinas y las Marianas. Se extraía oro, plata, cobre y hierro, y también se explotaba la agricultura y la ganadería. A continuación podemos ver una imagen de la máxima extensión del Virreinato de Nueva España, con la incorporación de la Luisiana, de 1764 al 1803. En verde claro, el territorio no controlado de forma efectiva, pero reclamado como parte del virreinato. Vamos a pasar ahora al Virreinato del Perú. El Virreinato del Perú se creó el 20 de noviembre de 1542 y se estableció la capital en Lima, en lugar del Cuzco, ya que estaba en la costa y facilitaba de esta manera las comunicaciones con España. Los territorios que alcanzaba son los siguientes. Vamos a enumerarlos: Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y parte de Argentina y Chile. Un esquema de los dos virreinatos, del de Nueva España y del Perú. La fecha de creación, la capital, los idiomas principales y el primer virrey que se estableció. El Virreinato del Perú se dividía a su vez en dos audiencias, situada una en Lima y la otra en Cuzco. Como veremos, tanto la geografía política del Virreinato de Nueva España como la del Perú cambiarán con la llegada de los Borbones en el siglo XVIII. Una de las más importantes fue la de Potosí, que aportaba los 2/3 de la producción minera del Perú. A continuación, en la imagen podemos ver en verde claro la máxima extensión inicial y nominal del Virreinato del Perú hacia 1542 y en verde oscuro su extensión final hacia 1810, que eran las audiencias. Las audiencias eran el órgano administrativo para impartir justicia en los virreinatos de Nueva España y del Perú. El origen de las audiencias está en España y copian el modelo castellano. De todas las audiencias, habían dos que eran las más importantes y que estaban presididas por el virrey: la Real Audiencia de Lima y la Real Audiencia de México. Vamos a pasar ahora a hablar de las gobernaciones.
El cargo de gobernador se había mantenido desde que los primeros conquistadores llegaron al territorio americano, y de hecho comenzó con el mismísimo Cristóbal Colón, y era un cargo vitalicio. Con el tiempo, la corona española se dio cuenta del peligro que suponía este cargo, ya que implicaba demasiado poder, y pasó a otorgar el título solo temporalmente por un periodo que iba desde los 3 hasta los 8 años. Vamos a pasar ahora a hablar de los cabildos. El puesto de cabildo también fue directamente trasplantado desde España hacia América y viene a representar el concejo municipal o alcaldía, es decir, se hace cargo de la administración de las ciudades o municipios. Los alcaldes eran nombrados por los gobernadores y en cada cabildo podía haber 1 o 2 y podían representar desde 4 villas hasta unas 12 en las capitales de los virreinatos, que son las autoridades indígenas, el curaca. En el Virreinato del Perú, las autoridades españolas creyeron conveniente mantener la institución de los aylus a través de los antiguos dirigentes incas. Esta figura era el curaca, que controlaba su propio aylu. Se entendían directamente con el gobernador enviado desde España. Y vamos a hablar de la América de los Borbones, a partir del siglo XVIII. Después de la Guerra de Sucesión, al morir el último de los Habsburgo, Carlos II, sin descendencia, llegó al trono el candidato Borbón, Felipe V, que asumió el trono a la corona española con la condición de renunciar a las aspiraciones del trono francés. Al principio no se llevaron a cabo demasiados cambios en las colonias, pero ante la crisis y la decadencia del Imperio español de finales del siglo XVII y el nuevo movimiento de la Ilustración que llegaba de Francia, se decidió emprender algunas reformas económicas y sociales para evitar la caída del imperio. A continuación podemos ver una línea del tiempo de los monarcas de la dinastía Borbón durante este periodo: Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Además, durante el siglo XVIII se dieron profundos cambios en los virreinatos, ya que el territorio se había ampliado tanto debido a los colonos que fue imposible su control. Así pues, además de los 2 virreinatos ya existentes, el de Nueva España y el de Perú, se decidió establecer el virreinato de Nueva Granada, definitivamente instaurado en 1739, y el virreinato del Río de la Plata en 1776, repartiendo los territorios de otra manera. El virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, podemos ver una imagen, un esquema del año en el que se instalaron, de su capital, Santa Fe de Bogotá en Nueva Granada, Buenos Aires en el Río de la Plata, y el primer virrey tanto de Nueva Granada como del Río de la Plata, al igual que los territorios actuales que componen los 2 virreinatos. En el virreinato de Nueva Granada está compuesto por los actuales Colombia, Ecuador, Venezuela y parte de Brasil, Costa Rica, Nicaragua y Guayana. El del Río de la Plata por los actuales Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, parte de Brasil, Perú y las Maldivas. Por otra parte, en la segunda mitad del siglo XVIII, las gobernaciones pasan a ser sustituidas por las intendencias, por orden de Carlos III. Se tomaron una serie de medidas para recuperar el control que se había ido perdiendo poco a poco durante los últimos años, en los que los ataques del territorio por parte de los franceses, ingleses y holandeses eran constantes. Por otra parte, también se expulsó a los jesuitas del territorio en 1767, reafirmando la corona de esta manera su autoridad sobre la Iglesia. Esto tiene que ver con las medidas reformistas de los Borbones, que vamos a detallar a continuación. Vamos a hablar ahora de las principales medidas reformistas, que las vamos a dividir en varias partes, formas militares. La corona decidió mandar tropas españolas lideradas por el mariscal Pedro de Villalba para institucionalizar un ejército, algo que no se había hecho hasta entonces. Para ello, ofrecían una serie de privilegios que hacían atractiva la idea de sumarse al nuevo ejército. Aún así, hubo medidas que nunca se tomaron, como la de crear una armada americana, ya que un grave problema en la zona del Caribe era la piratería. De reformas religiosas, como ya hemos brevemente señalado, otra de las medidas que se tomaron fue la expulsión de los jesuitas del territorio americano,
los cuales se habían ocupado de la educación en la Nueva España hasta entonces. Por tanto, finalmente, la Compañía de Jesús fue expulsada del territorio español y de los virreinatos en 1767. Los resultados de dichas medidas podemos verlos en la siguiente tabla. El estudiante puede leer en la pantalla una serie de reformas territoriales, administrativas, religiosas y comerciales con su objetivo, las medidas que tomaron y los efectos que causaron, de forma resumida y esquemática. Y con esto podemos dar fin al módulo sobre la gobernación de los Habsburgo y de los Borbón en América. Muchas gracias por habernos escuchado.